estamos. ¿Y has tenido que conectar? Ya nos están, ¿Eh? ya nos están escuchando, ¿eh? ¿No tengo que darle aquí? No, ya está conectado. Bien. Buenos días a todos. ¿Qué tal? No sé si estáis por Miro, Carlos, los ponentes, San Jardón, no sé si andáis por ahí. Y no les veo identificados. Vamos a esperar unos minutitos, que son y 27. Gracias, Nacho. Bueno, buenos días a los que estáis conectados. Es ya la hora de comenzar. Tenemos, porque son y 31, tenemos algún problema con los dos primeros ponentes, Mino Rodríguez, que es el presidente de Cegasal, y, y San Jardón, que es el gerente de Airiña, que es el Centro Especial de Empleo, que iban a intervenir en primer lugar. Entonces, vamos a esperar, si os parece, unos minutitos más y si no, comenzaría yo.
del negro al blanco en el ya, eso tampoco es bueno, ni para nosotros ni para ellos. Pero que haya buena voluntad. José Antonio, Poco a poco, te estamos... como estos Hola, ayuntamientos que hemos hablado, que me quedarán algunos. José Antonio. El Ayuntamiento de Santiago también. Me vienen ahora a la memoria. Sí, se le oye a José Antonio. Sí, pero es que no distingo si está hablando para nosotros o no. No, estaba hablando porque estaba teniendo problemas de conexión Ah, y vale, igual vale. que mucha Entonces es el gente, sonido retardado. sí, está teniendo mucha gente problemas para conectarse porque Webex se cambió la filosofía de admisión de participantes. Yo no estoy hablando de nada del Concello de Santiago. A lo mejor está hablando por teléfono o algo. Buenos días, José Antonio. Yo no sé si Mino ha podido conectarse. Hola. Estás por Hola, ahí, buenos vale. días. Buenos días. Y San Jardón, no sé si está por ahí también. Parece que se va conectando más gente. Entiendo que hay que autorizar, ¿no? La entrada en... Lo mismo le tenemos que autorizar. Yo no sé si Monse está por ahí. Ah, sí, Monse, silenciada, no te oímos. Ah, Hola, Monse, yo no buenos sé días a todos. Ya tenemos si a Mino, sí. Ya Mino estamos todos dentro. y San Jardón está. Hola, Shan. No se le oye. Mándale el enlace si puedes, Monse, otra vez. Y le llamas y contactas. Yo creo que lo mejor es ya, mientras Monse va contactando con San Jardón y conectándole a la sesión esta, vamos presentando lo que es el evento y dando la palabra al primer interveniente, Mino. Como sabéis todos, como sabes, Mino, esta es la 20ª y última sesión de un ciclo de seminarios que hemos organizado entre Inserta Innovación, que es la entidad de Fundación 11 para la inserción de personas con discapacidad, nosotros, el Foro de Contratación Socialmente Responsable, CEGASAL, en esta ocasión, en los seminarios, en el resto de seminarios de Galicia también, y en el resto de los otros 16 o por ahí, sí, 16, pues han intervenido otras entidades territoriales del sector asociativo de los centros especiales de empleo de iniciativa social. Por ahí veo a su representante Esperanza, en FEACEN Murcia, FEACEN Castilla-La Mancha y ACECA en Andalucía. Todo ello con ocasión de un proyecto financiado con fondos europeos y gestionados estos fondos por CEPES, que se puso en marcha al comprobar que la mejor oportunidad para integrar a personas con discapacidad que nos da la Ley de Contratos del Sector Público del 17, que es la disposición adicional cuarta, estaba siendo infrautilizada. Efectivamente, existen otras perchas en la Ley de Contratos. En algunos seminarios hemos hablado para integrar personas con discapacidad del artículo 71, la prohibición de contratar, condiciones de ejecución, criterios de accesibilidad. Hemos hablado de ello en algunos otros seminarios, pero nos hemos querido centrar en la reserva, que es el objeto del proyecto, y en concreto lo que nos tocaba al foro es acercar esta realidad de la reserva a las administraciones públicas, acercar la realidad de los centros especiales de empleo de iniciativa social a las administraciones públicas para que tengan una oportunidad, la mejor oportunidad, creemos nosotros, para cumplir con su papel de actuación activa y militante en la incorporación, en la defensa de las personas con discapacidad. Esta expresión que estoy utilizando así, que parece rimbombante, son palabras textuales de una reciente sentencia del Tribunal Supremo en lo contencioso, en la Sala de lo Contencioso, que define y que da cuenta y da muestra de lo importante de la
del papel fundamental de la Administración en la incorporación al empleo de las personas con discapacidad. Evidentemente, para los centros especiales de empleo de iniciativa social, ni que decir tiene que esta reserva es también una oportunidad de consolidar su actividad o para los centros más pequeños de relanzarla. Al final haremos un balance y contaré las cuestiones más conflictivas de la reserva, un balance de todas estas sesiones, pero sin más, damos paso a Mino Rodríguez, que bueno, después de la intervención de José Antonio, el anterior presidente, José Antonio, muchas gracias también por estar hoy aquí con nosotros. Pues bueno, tiene hoy su oportunidad de contar su experiencia. Es de las primeras actuaciones como presidente, lo entendemos, y que puedas decir, bueno, dónde estoy metido, pero simplemente con que nos cuentes tu experiencia con el mundo de los centros especiales de empleo de iniciativa social y sobre todo en las relaciones con las administraciones públicas, pues estaría fenomenal, pues bueno, tu saludo y tu intervención, ¿no? Cuando quieras, Mino Martínez, bienvenido y muchísimas gracias, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Javier, por esas palabras de presentación. Y bueno, efectivamente, es la primera intervención pública que hago como presidente oficial de FEGASAL. Vale, y bueno, simplemente decir que intentaré continuar con este legado que nos ha dejado José Antonio y continuar con su compromiso en todos estos años en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Antes de nada, quiero agradecer a la organización de este seminario, que es el último que se realiza en Galicia, a las entidades Inserta Innovación, el Foro con R, por facilitar, además, la participación de Cegasal y que nosotros en Galicia pudiéramos dar esta oportunidad de formación a todas las trabajadoras y trabajadores, ¿no?, de nuestros centros especiales de empleo. No solo a ellos, sino también a sus gerentes, que se mostraron participativos asistiendo a la parte del programa formativo, ¿no? Bueno, sí, es incuestionable en la necesidad del papel de que juegan las administraciones a la hora de reforzar la empleabilidad a través de este tipo de programas como POUSES, ¿no?, que incluyen pues esa formación en los puestos de trabajo y que contribuyen a la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, que tienen sobre todo mayor dificultad para encontrar un empleo en Galicia, ¿no? Y bueno, seguro que en los restantes 19 seminarios que se trataron en el territorio, pues bueno, se habló de esa opción de ofrecer esas posibilidades en el mercado laboral, ¿no?, fomentando pues esos mercados laborales inclusivos, promoviendo la igualdad de oportunidades y el apoyo activo al empleo, ¿no?, de la economía social como elemento clave. Bueno, desde mi experiencia en los centros especiales de empleo como trabajador y como gerente, le doy mucha importancia a la formación temática sobre contratación reservada, ¿no? Esto sirve para garantizar los derechos de los trabajadores que por ley se contemplan y bueno, que es necesario que el conjunto de la sociedad y las administraciones especialmente conozcan este contenido, ¿no? Si me permitís, voy a hacer una pequeña breve presentación de lo que es Cegasal, ¿vale? Cegasal pues lleva 26 años constituida. Está compuesta por 33 centros especiales de empleo y 2.160 trabajadores. Estamos en 14 tejidos empresariales. Es una entidad que trabaja con entidades de iniciativa social, o sea, somos entidades sin ánimo de lucro, ¿vale? Esto quiere decir bueno, que todos los beneficios que generan las empresas, que tenemos que generar esos beneficios,
se reinvierten en seguir mejorando pues, la productividad o el mantenimiento de las actividades de dichas empresas, ¿no? En cuanto a la contratación reservada, que sepáis que formamos parte de una comisión de seguimiento desde hace 8 años, en este caso con la administración pública, no es con concellos, pero sí con la Xunta de Galicia, en donde, bueno, se tienen unas reuniones periódicas y se hace un seguimiento un poco de todo lo que la administración autonómica pues va sacando como contrato reservado, ¿no? Ahí se marcó un antes y un después, ¿vale? Ahí, pues bueno, se pasó de un importe de contratación reservado a un importe de contratación muchísimo más elevado y que, por supuesto, pues es muy importante para nuestro colectivo, ¿no? En cuanto a los ayuntamientos, aquí en Galicia pues tenemos ayuntamientos que colaboran, además lo hacen con una colaboración consciente, ¿no? No lo hacen como queriendo cumplir la ley, sino que lo hacen pues convencidos de que lo que están haciendo es importante y creen en ello, ¿no? Tenemos desde grandes concellos, como el de Lugo, a otros más pequeños como Carballo, Rianxo, e incluso no hace mucho pues también en el concello de Ames se ha sacado contratación reservada, ¿no? Estos encuentros y esta información para los concellos consideramos que es muy importante porque muchas veces existe el desconocimiento, ¿no? de las opciones de contratación reservada. Entonces, en Cegasal desde siempre se trabajó de una manera positiva, intentando que en este caso los concellos que trabajen en contratación reservada pues lo hagan de una manera, como decía antes, pues convencida de que la importancia que tiene hacerlo, no que lo hagan como imposición. Entonces, bueno, desde Cegasal se vienen haciendo actividades de comunicación, de presentación en distintos concellos de Galicia, pues para que la sociedad y los propios concellos conozcan un poco todas las actividades que desde Cegasal y sus socios se promueven, ¿no? Hay una cosa que nosotros también tenemos muy claro desde Cegasal y es que no se hace negocio con las personas con discapacidad. Eso para nosotros es nuestra filosofía de trabajo. Entendemos que las empresas y los centros especiales de empleo tenemos que generar beneficios y generar negocio, pero no hacemos negocio con las personas con discapacidad, ¿vale? Entonces ahí sí que desde Cegasal también se está muy pendiente de que todos los centros especiales de empleo, socios y los que no son socios, pero sí que hacemos seguimiento y estamos pendientes de que todo el mundo con discapacidad tenga la posibilidad de acceso a un puesto de trabajo, pero en condiciones dignas y con condiciones laborales totalmente legales, ¿no? Nuestro objetivo único es la generación de empleo, la generación de oportunidades para la gente con discapacidad, ¿vale? Entonces, en eso es en lo que trabajamos, ¿vale? Y bueno, por mi experiencia en tema de contratación reservada sí que he de reconocer que hay bastante desconocimiento de todo este tipo, no solo en los concellos como organizaciones institucionales, ¿no? Sino en general en la sociedad, ¿no? de lo que son los centros especiales del empleo, del trabajo que promueven los centros especiales de empleo y de toda la actividad que se genera. Por eso considero que todas estas actividades y las actividades todas que se vienen haciendo desde Cegasal desde ya hace unos cuantos años, es muy importante la comunicación, la visibilización y el acercar nuestro trabajo a toda la gente que se mueve en el entorno de la institución y en el entorno de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, nos queda
nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido, ¿vale? Y nos queda mucho trabajo que hacer de comunicación, de visibilización, para que todo el mundo, también desde la parte institucional, pues tenga el conocimiento y que sepa que dispone de esa herramienta para poder, no solo lo que decíamos, cumplir con la ley, sino efectivamente poder aportar su granito de arena a mejorar la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Y bueno, poco más. Daros las gracias por permitirme esta intervención. Bueno, seguramente no haya sido tan didáctica y suelta como la hubiese podido hacer mi predecesor y ahí presente José Antonio, que bueno, lo digo públicamente, para mí es un referente, bueno, es el referente de la economía social en Galicia con los centros especiales de empleo. Y bueno, también, como bien sabéis, que no lo comentaba antes, pero sí que en esa comisión de seguimiento también participan las empresas de inserción. Desde aquí, daros la enhorabuena por este proyecto y por estas jornadas. Espero que el personal que asista pues se vaya con nuevo conocimiento, si no lo tenía, o con mayor conocimiento de lo que se puede hacer en contratación reservada en los municipios. Da igual la dimensión del municipio, da igual que sea un municipio pequeño que sea un municipio grande. Estamos seguros de que en todos los municipios se puede hacer algo. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a ti, Mino. Y bueno, y disculpa que me he confundido en el apellido. Te he dicho Mino Rodríguez, Mino Martínez. Lo corregiste después, Javier. Ya no te iba a decirlo, pero ya lo corregiste tú después al volver a leerlo. No pasa nada, no hay ningún problema. Absolutamente. Seguro que lo vas a hacer fenomenal y al final es una cuestión de pasión como José Antonio, ¿no? Y tú la tienes y de experiencia y tú la tienes. Entonces, seguro que vas a estar, bueno, con el nivel de José Antonio y de todos los miembros de Cegasal, que sois un ejemplo para todo el resto de territorios por esa labor continua que dices de visibilización, de comunicación, como decía Silvia también la semana pasada, de buscar lugares de encuentro, ¿no? con las instituciones para que conozcan el mensaje. Muchísimas gracias y te invito a que te quedes a toda la sesión si te lo permiten tus obligaciones. Me gustaría quedarme, de verdad. Lo que pasa es que tengo una reunión, bueno, Vale. de hecho acabo de salir de ella por poder hacer la intervención, pero estoy en una reunión aquí con un grupo de trabajo sobre el tema bueno, estamos revisando el tema del convenio colectivo. Vale, pero... No te preocupes, te llegará ya se lo he dicho a Monse, en el informe ejecutivo por escrito con todo, no solamente las vuestras de Galicia, con todo el ciclo. Muchísimas gracias por tu Muchísimas presencia gracias. hoy aquí con nosotros. Un Muchísimas gracias a abrazo. vosotros. Un abrazo. Bueno, y decía Mino que se puede con la reserva en todos los contextos, incluso en concellos o en ayuntamientos pequeños. Y hoy es un ejemplo, ¿no? Allariz es un ejemplo. Hemos intentado activamente que estuviera en representantes, concejales. No han podido, no solamente por el momento de constitución complicado, ¿no? Como nos pasó la semana pasada en Pontevedra, sino también porque en sitios pequeños los concejales suelen compartir sus obligaciones con sus obligaciones públicas, con sus obligaciones privadas de trabajos que tienen que atender, ¿no? Y hoy ha sido el caso, justo les ha coincidido también a las personas que teníamos preparadas para intervenir y que hicieran este saludo previo con sus obligaciones profesionales, personales. Entonces damos paso a San Jardón, representante del Serente de Airiña, que nos contará la experiencia del contrato reservado que se licitó en Allariz y que, bueno, son ellos los licitadores, los adjudicatarios, y nos va a contar esta experiencia y todo lo que él quiera. San, cuando quieras, muchas gracias y bienvenido.
No sé si estás por ahí. Sí, buenos días. Estás por ahí. Sí, Me has dejado el corazón en vilo durante unos... tiña desactivado o micro. Vamos, Gracias. teño que facer unha pregunta obrigada, non sei se Sí. a miña presentación facela en galego ou castelán, vos diredes. Pues yo creo que como tú quieras, yo eso no... Como estés más cómodo, San. Me encontro comodísimo falando galego, creo que se entende perfectamente, polo tanto, Perfecto. mo vades permitir. Simplemente unha puntualización, te estaba escoitando, Javier. Sí. Nos, o contrato con Allariz non temos contrato reservado, vale? Vou a falar un pouquiño a nivel xenérico da nosa o de nuestra experiencia. Me voy a pasar al castellano porque seguramente nos entenderemos mejor en idioma común, ¿no? Gracias. Básicamente haré una presentación de lo que somos nosotros, qué hacemos, un poco hablando lo que se trata la ponencia de la empleabilidad de personas con discapacidad, los servicios que prestamos y que hacemos, cómo en la medida que hemos ido incorporando servicios, hemos ido innovando en esos servicios, que creo que es una particularidad que sí que creo que puede tener futuro y opciones los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro, como somos nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, pues sacar unas conclusiones que también las diré un poco para que seguramente lo mejor que hay en estas jornadas pues es que se establezca un diálogo, que podamos hacernos preguntas e incluso respuestas, ¿no? A partir de las experiencias de cada uno. Entonces, a partir de ahí, pues es un poco lo que Aixiña es una asociación sin ánimo de lucro que se crea en el año 21. No te veo ahora mismo. Pero que... Sí, te veo, sí. Mira, perdón, creo que hay algún micro abierto, hay alguna interferencia. ¿Me escucháis? Sí, a ver si se puede cerrar los micros, por favor. Vale. Hay algún... Sí, Gracias. Sí. Y anteriormente nuestra fundación ya fue en el año 69, por lo tanto ya tenemos 54 años trabajando pues, fundamentalmente por y para las personas con discapacidad física y parálisis cerebral y daño cerebral y personas dependientes y sus familias, ¿no? Entonces, es en el año 93 cuando Aixiña pasa a dar un paso importante con la puesta en marcha y gestión del Centro Especial de Empleo, que es desde entonces sin ánimo de lucro y propiedad de la propia asociación, y se crea pues, para dar ese paso de integrar laboralmente a las personas con discapacidad y al mismo tiempo ofrecer y dar continuidad a los servicios y a los programas que tenemos y que activamos, ¿no? Atendemos a lo largo de todo el año a más de 215 personas con discapacidad de la provincia de Ourense. Y después, en este momento, lo hacemos y tenemos básicamente dos centros de actividad. Uno principal, que es el Centro Integral de Servicios Aixiña, que es en donde estoy y donde nos alojamos, ¿no? Es un edificio que se fue constituyendo y se fue construyendo a lo largo de varios años en un solar cedido por el Concello de Ourense, y después se fue haciendo en fases sucesivas con fondos del IRPF, ¿no? Y aquí en el centro, pues gestionamos un centro de día de discapacidad física, fundamentalmente de chicos y chicas con parálisis cerebral. Tiene autorizadas 30 plazas.
una residencia de personas con discapacidad física dependientes de 22 plazas autorizadas. Tenemos 21 plazas ocupadas, lógicamente, y después un centro de día para personas mayores concertado y con un contrato no reservado, sino con un contrato ordinario con el Concello de Ourense para 40 plazas, ¿no? Después también tenemos un servicio de rehabilitación y terapias ambulatorias con técnicos fisios, de terapia ocupacional, etcétera. Tenemos el servicio de transporte para personas con movilidad reducida y después otros servicios y talleres que, pues, lógicamente, forma parte del servicio del Centro Especial de Empleo, pues un taller de artesanía y grabación y montaje de trofeos para todo tipo de actividades deportivas, de actividades culturales, placas, lo que queráis poner ahí. Y después tenemos también un contrato de servicio con una empresa privada para, de aquí del polígono industrial, para montaje de estores y rieles de cortinas, el ensamblaje de esos sistemas, ¿vale? Y después también trabajamos 2 personas en un pequeño taller que clasificamos las perchas de ropa de 2 empresas muy importantes en la provincia de Ourense y que hoy, bueno, pues están en el ámbito internacional, como son Textilonia, que es Purificación, y Carolina Herrera y Adolfo Domínguez, ¿no? Y después, ahí me referiré a él más detenidamente si queréis, disponemos desde el año 2001 de un servicio de restauración y catering con el que elaboramos y distribuimos pues, menús diarios a comedores escolares, escuelas infantiles, a domicilio a personas con dependencia, a particulares, y la innovación que pusimos en marcha en el año finales del año 19, justo antes de la pandemia, a empresas del polígono o de los polígonos industriales aquí cercanos a la ciudad de Ourense. Y eso lo hacemos pues dando empleo, ¿no? Aixiña trabajamos en estos momentos pues 127 trabajadores, de los cuales como Centro Especial de Empleo, lógicamente, tenemos que tener más del 70%. Nosotros tenemos el 77% en concreto de personas con discapacidad. Lógicamente son 97, 98 personas que tienen una discapacidad física u orgánica, incluso con retraso intelectual, porque también tenemos una unidad de apoyo, ¿no? De esos porcentajes, pues el 81% es personas con un contrato indefinido y las otras contrataciones pues son contratos evidentemente que tienen que ver con el fomento del empleo, incluso sustituciones de bajas o vacaciones, etcétera, etcétera, para la rotación de personal que tenemos, ¿no? Yo creo que ahí, en ese punto, en otras jornadas que he estado y que ya se ha hablado, por lo tanto, creo que no debemos reiterarnos. El principal objetivo de la creación del Centro Especial de Empleo es dar oportunidades y ofrecer empleo y empleo de calidad a las personas con discapacidad física, en este caso de aquí de la provincia de Ourense, ¿no? Y eso, pues honestamente, a mí me continúa y me corresponde continuar con ese trabajo iniciado en el 93, pero creo que lo hemos logrado, ¿no? A partir de ahí, pues creo que hemos potenciado la igualdad e incluso la diversidad, ¿no? Es decir, más del 61% de nuestra plantilla son mujeres, ¿no? Con lo que eso significa de retardo en acceso al empleo en las tasas generales del empleo femenino. Creo que también lo hemos demostrado. Y después creo que hemos demostrado otras cosas que se relacionan muchísimo con la empleabilidad,
de ampliar horizontes y hemos demostrado nuestra profesionalidad en la prestación de esos servicios. Es decir, nosotros en el Centro Especial de Empleo, en esa variabilidad de servicios que ofrecemos, pues tenemos desde perfiles y trabajadores muy cualificados o de muy alta cualificación, pues tenemos psicólogos clínicos, gerontólogos, enfermera, terapeutas ocupacionales, fisios, a otros perfiles, lógicamente, muy variables de personal cuidador, evidentemente, choferes, pero después en el ámbito del catering y la restauración, pues tenemos una jefa de cocina, cocineros, ayudantes de cocina, etcétera, y eso nos da una variabilidad también de posibilidades de empleo que se van produciendo en las renovaciones, porque hemos tenido jubilaciones, bajas o incapacidades de personas, y al mismo tiempo hemos, creo que, hecho y puesto en marcha algo que los centros especiales de empleo creo que debemos cumplir, y es crear nuevas oportunidades, buscar nuevas oportunidades, y donde hay esas oportunidades, pues lógicamente ese nicho que se van creando, pues evidentemente reinvertirlo en la contratación y en la consolidación de ese empleo en el Centro Especial de Empleo. Es decir, nosotros el salto cualitativo en empleo pues fue precisamente cuando pusimos en marcha la residencia de grandes dependientes pues en el año 17, que lógicamente para atender esa ratio pues hubo que hacer un incremento de plantilla sustancial, ¿no? Y ese fue el salto que pasamos de los 100 trabajadores que lógicamente no teníamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues lógicamente nuestra experiencia a lo largo de estos años pues es positiva, ¿no? Como comentaba, ¿no? A partir de ahí, pues creo que hemos innovado en un servicio que es el servicio de catering, ¿no? Y además lo hemos hecho y hemos demostrado que personas con discapacidad, incluso con grandes discapacidades, están trabajando y ofrecemos un servicio completamente profesional. El año pasado nosotros distribuimos en nuestros centros, en esos comedores escolares, en el servicio a empresas, en nuestros 2 locales que gestionamos en Allariz, de lo que hablaré más tarde, pues evidentemente casi 179.000 menús, que se dice rápidamente. Entonces, esos números, siempre hay detrás pues, un equipo humano muy especializado y que ofrecemos un trabajo muy especializado y que conlleva un proceso absolutamente de logística, de trazabilidad, de seguridad alimentaria, etcétera, que no sería posible sin esa profesionalidad. Y lógicamente ahí es donde entra en danza pues esa otra variable que es la contratación de servicios, ¿no? Y la contratación de servicios puede ser desde contratos como los que tenemos con empresas y todo tipo de, pues de relación de servicios, de proveedores, etcétera, etcétera, o con las administraciones públicas, ¿no? Nosotros tenemos 9 contratos con las administraciones públicas, 5 contratos con la Xunta de Galicia, de los cuales 2 son contratos reservados, ¿vale? Uno es el de comedores escolares, que es un lote que lógicamente estaba reservado para centros especiales de empleo, que está ahora en proceso de renovación ese nuevo concurso, que tenemos que decir que le han sacado la reserva a ese lote 16. No es un contrato reservado. La Xunta no nos dio mayores explicaciones, ellos sabrán, ¿no? Es decir, que es un contrato que ha dejado de ser reservado para ser un contrato ordinario.
Y el único contrato reservado que tenemos con la administración pública, en este caso la Junta, es la gestión de la cafetería de uno de los institutos de la Consellería de Educación. Los otros dos contratos, que son contratos ordinarios, no son reservados, los tenemos con el Concello de Ourense, aquí por plazas de ese centro de día de personas mayores, y después un concurso público que es el suministro de menús para el albergue del transeúnte. Nosotros llevamos esa gestión. En este momento está activo ese contrato. El del centro de día de personas mayores, pues es en este momento un contrato que está en precario. Eso quiere decir que tienen que habilitar el nuevo concurso, etcétera, etcétera. Y nosotros pues nos presentaremos en su momento, evidentemente. Y después tenemos dos contratos más, efectivamente, con el Concello de Allariz, que sí ha demostrado lo mismo que el Concello de Ourense, pues evidentemente una trayectoria de trabajo que empezó ya en el año 2006. Primero, con un contrato, primero fue un convenio realmente, después un contrato para la prestación desde aquí de nuestra cocina central de los menús de un proyecto muy innovador que tenían ellos, le llamaban Xantar sobre rodas, que le proporcionaban mediante el transporte y la entrega de menús a domicilio a personas mayores del domicilio. Ese fue el inicio. Después, en el año 2010, ya hicimos un contrato de gestión del Fogar dos Mayores, que es un centro en el que aglutinan un poco toda la actividad y atención con las personas mayores, y se concretó después, más tarde, con un concurso público abierto que nosotros ganamos para la gestión también de un restaurante que está pues, en el río Arnoya, un restaurante que gestionamos durante ese contrato de 20 años hasta el 2034. Nuestra experiencia de contratos con las administraciones públicas, pues veis que es muy variada. No es una parte de nuestra contratación y de los servicios que tenemos. Nosotros tenemos en este momento contratos pues, con dos centros privados de educación de aquí de la ciudad, con dos guarderías, suministramos menús a personas dependientes de aquí de la ciudad de Ourense, tenemos contrato contrato privado pues con el suministro pues para también un centro de Cruz Roja de aquí la ciudad de Ourense, y después pues contratos para ese suministro de los menús a trabajadores de estas empresas de los polígonos industriales de aquí de la ciudad de Ourense, que en este momento estamos prestando a más de 10 empresas. Empresas tan conocidas como el Grupo Cuevas, Adolfo Domínguez, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nosotros hemos introducido variables. No solo llevar y confeccionar toda esa comida y esos menús que hacemos todos los días y llevárselos individualizadamente a esos trabajadores, etcétera, sino que hemos hecho cosas, ¿no? Y que además durante la pandemia se demostraron pues, que funcionaban y que además estaban muy valoradas por las empresas. Pues hicimos algo que no somos una multinacional, no tenemos pues muchísimos medios, pero no improvisamos tampoco, pero le damos vueltas a los temas y los adaptamos, ¿no? Pues mediante un proceso muy sencillo, que es un formulario de Google, pues cada trabajador de esa empresa puede hacer un pedido diariamente en unos horarios determinados de los menús que se cuelgan todos los días. Eso entra a nuestra cocina con la persona de calidad y la persona encargada de administrarlo. Y individualmente cada trabajador
va a recibir en esa empresa al día siguiente pues el menú seleccionado, como si fuera a comer al comedor esa de empresa. El proceso después de pago, pues hay desde procesos de contratos bilaterales, empresa y xiña, pero también tenemos un pago individualizado con alguna empresa pues, pequeña de esos trabajadores que mediante la pasarela, una pasarela de pagos segura de Abanca, pues también habilitamos una app de pagos, que eso también es innovar y lógicamente hacerlo adecuadamente. A partir de ahí, pues yo coincido con lo que se ha comentado en alguna de las jornadas y que comentaba ahora el reciente elegido presidente de Cegasal, que ayer tuvimos la asamblea en Santiago, ¿no? Que hay, yo voy a decir una palabra que es un profundo desconocimiento de la contratación reservada. Es decir, no voy a andar con eufemismos. Hay un profundo desconocimiento de la contratación reservada, sobre todo en el ámbito de los concellos, de la administración local. Y eso es así, ¿no? No solo desconocimiento por defecto, sino incluso desconocimiento técnico, es decir, de cómo aplicarlos, de cómo hacer esa separación en lotes, de cómo recurrir a instrumentos que están previstos en la legislación para hacerlo. Nosotros tenemos esa práctica de contratos públicos, de contratos reservados. Es una práctica y una operativa completamente normalizada, si eso es así, y sin mayor problema, pero que eso implica otra cuestión y es, y creo que lo comentaba en algún momento José Antonio, que está presente también esta jornada, que es que la administración tiene el deber y la obligación de hacer seguimiento de esos contratos y de que se cumplan, y sobre todo de que se cumplan esos porcentajes públicos que están asignados en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos, etcétera, en el caso de Galicia, ¿no? Las administraciones locales en Galicia, pues yo creo que no están cumpliendo. Nosotros, la práctica nos lo demuestra. En la provincia de Ourense, pues tenemos contratos con 2 concellos de los 92 de la provincia. Quiero decir que en toda Galicia pues hay 315, ¿no? Quiero decir que ahí creo que queda un campo de trabajo que es muy fácil de resolver y creo que lo comentaba el otro día, si no me equivoco, y creo que no, y ahí lo hemos hablado muchas veces con José Antonio, que es la voluntad política. Creo que lo decía ayer en la asamblea, ¿no? Si hay una voluntad política clara del el alcalde correspondiente en llevar a cabo esa cuestión, lo único que nos queda a los centros académicos es cumplir con ese contrato y hacerlo con profesionalidad, porque esa va a ser nuestra mejor tarjeta de visita. No hay ninguna otra cuestión. Todo lo que después queramos añadir, pues lógicamente entra dentro de las dinámicas propias de gestión de lo que son ámbitos que al final son laborales, incluso de tipo socioeconómico. Es decir, yo no concibo gestionar y dirigir un centro, como es mi caso, y no estar en una búsqueda permanente de alternativas para consolidar ese empleo. Es decir, como gerente no estaría haciendo, pues seguramente, ese trabajo, ¿no? A partir de ahí, pues lógicamente es donde, y ya acabo, es donde entran en danza pues otra serie de cuestiones que yo creo que es lograr esa sostenibilidad en el tiempo y que esa sostenibilidad pues lleve implícita esa inclusión social, esa búsqueda de alternativas y oportunidades para un colectivo como es el de personas con discapacidad, para hacerlo más atractivo y lógicamente lograr que
pues Aixiña, que en este caso nuestro Centro Especial de Empleo se creó en el año 93, pues evidentemente esos 30 años que hacemos, pues que los sigamos cumpliendo y que sigamos creando esas oportunidades. Y yo ahí es donde creo que tenemos que introducir variables que están evidentemente en el día a día de la empresa ordinaria o el mundo de la gestión. Yo vengo de la gestión pública, después he estado en la gestión privada y ahora me corresponde dirigir, pues lógicamente, este Centro Especial de Empleo, ¿no? Pero estos elementos yo creo que no estoy diciendo nada nuevo si no hacemos incidencia en esa profesionalización y la formación continua, no solo de los equipos directivos y de los mandos intermedios, encargados, etcétera, sino de la formación continua de todo el personal, ¿no? Temas pues, de riesgos, ¿no? De todo tipo de formación continua que mejore esa empleabilidad que va a redundar en una máxima calidad de servicio, ¿no? Y después yo creo que tenemos que invertir en innovación, como hemos hecho nosotros en lo que antes comentaba del servicio de catering, innovación y buscar nuevas posibilidades de negocio, ¿no? Y después, pues lógicamente, incorporar sistemas y procesos para la medición de nuestro impacto social y económico en la sociedad. Yo creo que, y eso está relacionado también con la búsqueda de la transparencia y del buen gobierno, que yo creo que debemos rendir cuentas de ese valor social que aportamos a la sociedad, ¿no? Y después, lógicamente, buscar y ahí estamos de acuerdo y creo que Galicia en su momento y Concegasal hizo una apuesta y yo lo he comentado siempre, creo que tenemos que buscar una máxima colaboración y sinergias entre los propios centros especiales de empleo. Es decir, trabajar entre nosotros, conocernos, buscarnos y a partir de ahí lograremos seguramente esos objetivos que al final van a redundar en ese proceso de integración. Y aquí acabo. Pues muchísimas gracias, San. Interesantísima tu intervención y me quedo con todo esto, el resumen tuyo, la colaboración, integración, sinergias, profesionalización, innovación. Impresionante los 179.000 menús, no sé si me equivoco en la cifra, y el sistema Just in Time y personalizado que tenéis, que me ha parecido que sois el Zara de catering en Galicia, seguro que lo seréis en toda España. Muchísimas gracias. Damos paso a Carlos Santos, técnico jurídico de los servicios sociales del Ayuntamiento de La Coruña. Cuando quieras, Carlos. No sé si estás por ahí o estás muteado. Ahora. Estoy, perdonadme. Estaba aquí en segundo plano, escuchando atentamente a Mino y a Sean. Efectivamente, y retomando un poco algo que ellos han compartido, pues es cierto que pues, hay quizá un desconocimiento o una falta de, a lo mejor hasta incluso podríamos hablar de una falta de marketing en servicios sociales y lo digo como servicios sociales, es el impulsor de la inclusión de la discapacidad, ¿no? En el ámbito hay buenos ejemplos de marketing, pero en general probablemente no se pone suficientemente en valor. Perdona que estoy aquí pillando el trabajo. No se pone suficientemente en valor lo que aporta la diversidad a la sociedad, la gestión de la diversidad y la inclusión, en este caso, que se lleva a cabo en los centros especiales de empleo de iniciativa social, pero todo lo que aportan las iniciativas de inclusión de personas en riesgo de exclusión
ya estaba siendo valorado por la propia gran empresa con ánimo de lucro, que ve en la gestión de la diversidad una manera de enriquecerse. Esto cada día se generaliza incluso en el mercado privado, entonces en el ámbito de la contratación pública todavía tiene un principio y un mantra mucho más generalizado, porque la propia misión de las administraciones públicas es la defensa del interés público y, por supuesto, incluir a todos los sectores de la sociedad, facilitar la inclusión de todos los sectores de la sociedad y que cada ciudadano pueda o ciudadana pueda desenvolver su proyecto de vida autónomo, ¿no? La reserva de contratos es un instrumento que viene a apoyar esta inclusión, pero realmente, estamos hablando de centros especiales de empleo de iniciativa social que por sí mismos ya ganan concursos abiertos, porque que tienen un mercado privado, porque lo que producen o los servicios que prestan ya tienen un valor reconocido. Y eso probablemente, cada vez se va conociendo más. La guía de empresas, por ejemplo, que ha hablado Cegasal y la labor que hace Cegasal en este ámbito, pues es fundamental. Pero efectivamente, probablemente hace falta más marketing. Y en esto Cegasal puede cumplir ese papel que muchas veces cumplen pues, los comerciales, o como ahora se les llama, gestores de desarrollo de negocio de las empresas, que vienen a las administraciones públicas, como responsables políticos, presentan sus servicios, su carta de servicios, proponen soluciones a problemas que están resolviendo en otras administraciones y que pues, seguramente son similares a los que ya tiene que abordar y el político de turno. Y bueno, esta es una primera cuestión que efectivamente pues es una acción a emprender y una barrera a superar. Se evidencie la calidad de los servicios que ya desarrollan los centros especiales de empleo y de iniciativa social. Una de las barreras que también hay que romper en ocasiones para que puedan entrar a la contratación o se puedan reservar contratos es la previsión en los convenios colectivos sectoriales de cláusulas de subrogación del personal, porque eso puede poner en riesgo el cumplimiento de los porcentajes de personas con discapacidad, del 30%, que, bueno, al tener que asumir personal que ya está contratado, que a lo mejor en muchos casos no cumplía esas condiciones, pues dificulta que puedan reservarse determinados contratos en cumplimiento de la reserva que todas las administraciones deben de adoptar, que la ley fija por defecto en el 10%, que, bueno, como en otras veces hemos comentado, no es tanto que se haya adoptado formalmente el acuerdo, sino que realmente se cumpla ese 10% de la contratación reservado, ¿no? a este tipo de contratos con centros especiales de empleo, de iniciativa social y empresas de inserción. Volviendo a la cuestión de la dificultad de la subrogación, que me estaba dispersando. Esto, una de las maneras de afrontarlo, muchas veces mediante la definición de lotes que la propia normativa contractual propugna, que incluso pues, para favorecer la entrada en la contratación de pequeñas entidades, de las pymes, pero de todo tipo de entidades que puedan ser prestadoras de servicios, ¿no? Y el poder de la contratación pública como tractor de transformación social, digital, verde y de impulso de la innovación, como señalaba Sean, pues si se planifica bien, al final todo es cuestión de planificación. Es cierto que las administraciones no siempre tienen los recursos o
los apoyos necesarios para desarrollar una buena planificación. A veces estamos hablando de plantillas exiguas o que carecen de los perfiles adecuados, ¿no? Si vamos a concellos pequeños no siempre es fácil desarrollar esta planificación, que es imprescindible y que a la larga es rentable porque es lo que garantiza buenos resultados, ya no solo por el cumplimiento de la reserva de contratos, sino por la mejora de la calidad de la contratación pública en general y al final de la prestación de los servicios municipales en este caso, ¿no? En el caso del Concello de Coruña podemos poner el ejemplo del contrato de limpiezas que se sacó centralizado para todos los edificios de titularidad municipal y que fue dividiéndose en lotes no solo por concejalía, sino bueno, teniendo un poco en cuenta esta situación. En esta concejalía en concreto se aprovechó la circunstancia de que había dos o tres edificios que venían de estar cerrados o de una reforma en los que no estaba asignado personal de subrogación o había muy poco, venía de cubrirse incidentalmente las limpiezas con contratos menores o bueno, incluso en algún caso alguna prestación de servicios fuera de contrato porque ya al centralizar había contratos que habían finalizado y bueno, no había dado tiempo a renovar adecuadamente. El hecho de que no hubiera personal de subrogación asignado a la limpieza de determinados edificios que habían pasado un parón o incluso uno de nueva construcción facilitó el hecho de reservar ese lote para la contratación con centros especiales de empleo y de hecho el adjudicatario pues, es un centro especial de empleo de iniciativa social. En realidad, hay probablemente como una buena planificación actividades que son especialmente idóneas para la contratación, para que la reserva de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social funcione bien, ¿no? Y bueno, pues, las limpiezas, la jardinería, muchos servicios en general pueden ofrecer esa oportunidad si se planifica bien, ¿no? Y bueno, hay muchos ejemplos de esto. Incluso en esta búsqueda de actividades idóneas, a mí, bueno, cuando trabajaba en la Junta coordinando los servicios sociales municipales y tenía mucha relación con alcaldes, un alcalde me transmitió una idea muy interesante que se ha llegado al final de llevar a cabo porque también es de las que requiere largo plazo y eso a veces en política ya sabéis que el corto plazo de las legislaturas y las políticas a largo plazo a veces tienen ahí una dialéctica, un conflicto que no siempre se resuelve a favor de esa planificación deseable a largo plazo, ¿no? Pero este alcalde, ligado a la obligación de la limpieza de los montes y obligación que en defecto de los titulares privados de los montes debe de asumir la administración municipal y ejecutar subsidiariamente para luego pasarle la factura a los dueños, vio una oportunidad, bueno, viendo que efectivamente en el ámbito de la jardinería ya había centros de empleo de iniciativa social y que estaban ya muy expertos en este sector, veía la posibilidad de que fuera un nicho de empleo para personas con discapacidad, la limpieza de los montes, que de esa manera las personas que iban a tener que pagar la factura lo recibieran mejor porque sentían que estaban contribuyendo a su comunidad y a dar una oportunidad de empleo a personas que de otra manera posiblemente lo tuvieran más difícil. Y además, ya yendo más allá, incluso se planteaba la posibilidad de que la limpieza de los montes fuera una oportunidad de desarrollo económico para el área rural y estaba estudiando la posibilidad de una mini central de biomasa, ya no recuerdo pues, si era un proyecto con subvenciones que tenía Iberdrola o otra comercializadora, incluso cerrando el ciclo, ¿no? Claro, esto es una planificación a largo plazo. Yo esto lo conocí como una idea en la mente de un alcalde, que la verdad
No sé si oís, hemos perdido la comunicación con Carlos. Carlos, no se te oye. Carlos, no se te oye. Entonces, bueno, la Ahora. planificación es fundamental. Luego, también es cierto que no ayuda el cierto desorden jurídico o, digamos, un poco a veces las distintas previsiones en las normativas que no siempre acaban de cumplirse, ¿no? La reserva de contratos que establece la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos de Sector Público, bueno, es una de esas previsiones de disposición adicional sometidas a plazos que, como muchas otras, bueno, pues esos plazos no se suelen vigilar y muchas veces no se suelen cumplir, ¿no? Pero a mayores de eso, se prevé la posibilidad de incorporar cláusulas sociales a la contratación pública en general, a las licitaciones abiertas, que también podrían favorecer, y de hecho, bueno, en algún caso así ocurre, si están bien pensadas, porque las cláusulas sociales, bueno, pueden dar para mucho, favorecer la inclusión de personas con discapacidad o personas en especial riesgo de exclusión. Y luego, en el ámbito específico de los servicios sociales y de la prestación de los servicios sociales, hay otra figura que permite beneficiar en general a entidades de iniciativa social y entre ellas, pues, evidentemente, a los centros especiales de empleo, que es la del concierto social. Pero el concierto social está acotado a aquellos, digamos, al ámbito de la prestación de los servicios sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues también se ofrecen ahí posibilidades de reserva de contratos. Si, bueno, pues aquí en Coruña, por ejemplo, la asociación Down, vía concesión, la contratación privada de la administración pública también es una oportunidad para generar empleo e inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Pues es adjudicataria de una concesión de un establecimiento de hostelería, pues con mucho éxito en la ciudad, es seguro que no sería muy complicado que pudieran dar el servicio de comedor social, que es un servicio social, está en la cartera de servicios de inclusión social y que bueno, podría reservarse a un centro especial de empleo que cubra que propio de esa actividad, ¿no? Que desarrolle esa actividad o que preste ese servicio. A veces otro problema se plantea desde el punto de vista de la solvencia económica, porque, y esto también es una cuestión de planificación, si se establecen lotes grandes o, bueno, no se está bien ajustada la escala financiera, está vinculado a la planificación, ¿no? O se copian por defecto la acreditación de la solvencia que viene en la ley, puede presentar dificultades para entidades que tampoco son multinacionales, ¿no? Y que tienen más difícil acceso a la garantía bien sea de seguros o bancaria que facilite su acceso a la contratación pública. Más o menos creo que he hecho un repasillo así de debilidades y oportunidades para el acceso de los centros especiales de empleo y de las personas con discapacidad a la prestación de servicios públicos en el ámbito de la contratación pública local. Y bueno, cualquier cuestión que queráis comentar, pues ya queda aquí abierto, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu segunda tercera intervención en estas sesiones, por tu perseverancia, tenacidad y por haber respondido a nuestra llamada. Yo voy a tocar así, antes de hacer el balance final de todas estas sesiones, de estas 20 sesiones, algunos de los puntos que tú has tocado, Carlos, así porque me parece que has puesto el dedo en la llaga de las cuestiones más complicadas. Realmente, ¿qué es un contrato reservado? Que es la pregunta fundamental y con una respuesta sencilla. Cualquier contrato puede ser reservado siempre que se destine
a los beneficiarios del sector de la iniciativa social, del sin ánimo de lucro, ¿no? Las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social. Todavía hay algunos que dudan y hay problemas en los tribunales de recursos y en los tribunales superiores de justicia, y llegará al Supremo. Hemos hablado de ello en todas las sesiones con incluso expertos en el tema, como Beatriz Martín Lorenzo, la letrada del Consejo de Estado de Castilla y León y su Tribunal de Recursos Contractuales, abogados del Grupo El Union, yo mismo, en casi todas he hablado de este tema. Los destinatarios, ¿quién tiene que organizar esto? Pues tú lo has señalado también, has puesto el dedo a la llaga, no es solamente el órgano de contratación quien pone en marcha la licitación, ni siquiera las legislaciones de los borradores con los acuerdos mínimos y porcentajes mínimos. Es verdad que las juntas consultivas de Aragón, y tú mismo has señalado que no es necesario tener acuerdos de porcentajes mínimos para ponerlos en marcha, pero hemos intentado en estas 20 sesiones animar a que todo el mundo haga esos acuerdos. Recuerdo el presidente de Castilla y León decía, empieza el trabajo cuando tenemos el acuerdo de porcentajes mínimos. Nuestro borrador de acuerdos, que luego enseñaré, incluye estas comisiones de las que ha hablado San Jardón, de las que ha hablado el presidente y el presidente saliente también, José Antonio, como para nosotros el mejor medio, el mejor lugar de encuentro para ver las posibilidades de la reserva, para poner en marcha estos contratos tan difíciles, porque en definitiva son 3 posibilidades las que tenemos para hacer contratos reservados. Los que ya existen reservados, qué penas han que un contrato reservado se deje de hacer reservado, lo lamentamos profundamente. La segunda posibilidad son los que tienen subrogación, y la tercera, los contratos nuevos, la externalización, ¿no? Tú has hablado del ejemplo de la limpieza de montes con la cuadratura del círculo, haciendo una central de biomasa con los residuos recogidos. Una magnífica iniciativa, y que está en la imaginación, dices, de los alcaldes, de los concejales en Córdoba. Bernardo Jordana nos hablaba de también la imaginación que tuvieron que tener cuando, encima, con la tasa de reposición, de no poder poner más funcionarios, vieron que los servicios de información necesitaban mucho más personal y decidieron externalizar y crear un contrato nuevo reservado para los servicios de información, con 3,5 millones de contrato de volumen de reserva. Una magnífica iniciativa que efectivamente es necesario explorar. Habéis señalado, ¿no?, con esos contactos permanentes con los alcaldes, con los políticos y también los técnicos, ¿no? Todo esto es verdad que un contrato nace en una fase, en momentos muy preliminares, ¿no? Por eso decía que quien inicia estos contratos no se responde con el órgano de contratación o con los acuerdos que hagan las juntas de gobiernos correspondientes. Antes hay un previo muy importante en el que están las comisiones, están estos contactos, están, pues hemos hablado otras posibilidades más formales de las consultas preliminares en Almería. Actividades que van enfocadas a conocer a los centros especiales de empleo de iniciativa social, cuál es su facturación, cuál es su volumen de empleo, cuál es el número de trabajadores. Eso efectivamente se puede averiguar, incluso sin hacer esas consultas preliminares, con el trabajo, ¿no? Con el trabajo previo de llamar al ROLECE, llamar a los registros de centros especiales de empleo y saber exactamente cómo son los centros especiales de empleo, para poder hacer un contrato que luego no se quede desierto, ¿no? Para poder anticiparte a
a esos problemas de subrogación que señalabas y poder hacer contratos en estos sectores de actividad que parece que algunas administraciones los quitan, ¿no? Las tachan y dicen, no, las actividades intensivas de personal por culpa de la subrogación no lo hacemos. Enhorabuena por ese contrato de limpieza de La Coruña que requiere muchas actividades previas, de ver cuáles, qué concejalías, tú señalabas, que contratos menores se quitan, que si hay una plantilla que necesita personal, qué reubicaciones son necesarias. En la externalización de este servicio que contaba en Córdoba, se tuvieron que reubicar un montón de trabajadores para poder hacer ese lote del que tú hablabas, que es y que realmente el cómo, ¿no? Los tipos de contratos, y lo lógico es empezar por lo fácil, por lotes, como tú has dicho, incluso por contratos menores. ¿Por qué no pedir 3 ofertas a centros reservados, a centros especiales de empleo de iniciativa social, si se hace pidiendo 3 ofertas a otro tipo de entidades, ¿no? En esos contactos preliminares que decía, es habitual en contratos complicados de seguros, de telecomunicaciones, tener contactos, saber cómo vamos a hacer el pliego técnico. ¿Por qué no hacer esos contactos previos de forma recurrente con los centros especiales, con las asociaciones de los centros especiales de empleo de iniciativa social? Pero decía, pues tenemos un escalado, vamos a empezar por lo fácil. Contratos menores, lotes, subcontratación. ¿Por qué no un contrato abierto normal? Poner una cláusula de subcontratación, lógicamente vinculada con el objeto del contrato, y para ello decir que el contrato X está hecho para la integración de las personas con discapacidad y encima con la cláusula de la reserva, ¿no? Y será ese porcentaje reservado a los centros especiales de empleo de iniciativa social. Cumpliría con todos los requisitos normales y se podría caminar, ¿no? Existe la cuarta posibilidad de un contrato abierto, normal y más grande, ¿no? Por supuesto, pero es más difícil. Y en el cómo hacer estos contratos es donde tú has señalado, Carlos, las dificultades. Todavía tenemos muchos casos en los que la cuestión fundamental de anunciar en el objeto del contrato y publicar que es un contrato reservado en los anuncios de licitación se sigue sin hacer y siguen sin computar en los cómputos de la OIORESCON, que para que veáis, y siguiendo con lo que decía San Jardón de los pocos contratos reservados, de los 269.000 contratos que se hacen en España, solo 260 son contratos reservados, según el último informe de la OIRESCON. Todavía hay problemas incluso a la hora de los pocos contratos reservados que se hacen, de cumplir con las prescripciones mínimas legales. Y la capacidad de obrar, el verificar que los 2 requisitos mínimos que tiene que cumplir el beneficiario de la reserva se cumplan, que son el destino de los beneficios y la procedencia de las participaciones. Es evidente que la procedencia de las participaciones, verificar que la mayoría de las participaciones pertenecen a entidades sin ánimo de lucro, es fácil, porque se puede pedir escrituras, documentos notariales, ¿no? Pero todavía existe mucha dispersión en qué documentos se van a pedir para verificar realmente que el destino de los beneficios se reinvierte en entidades, en el propio Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social o en otros centros especiales de empleo análogos, para que de verdad se cumpla con la reserva. Tenemos muy recientes resoluciones de tribunales de recursos contractuales, Castilla y León, este 31 de mayo y 17 de enero de este año, en el Tribunal de Recursos Contractuales de Cataluña, todavía ha tenido que
enmendar la plana a órganos de contratación que han querido, ya despistados, reservar a centros especiales que no son de iniciativa social, y decirles que la única posibilidad de la reserva es la que figura en la disposición adicional cuarta. Y tú lo has señalado, ¿no? La solvencia. Es curioso que si el legislador ha querido eximir de la garantía definitiva, salvo en circunstancias o en los casos en los que el órgano diga que es necesaria, la voluntad es facilitar el tema de la solvencia económica. Tú mismo has dicho que no tiene sentido transponer literalmente lo que dice la ley, de pedir hasta una vez y media que tenga de facturación el Centro Especial de Empleo respecto del valor estimado del contrato. Qué locura, ¿no? Qué locura. Pero es que, ¿por qué no se puede hacer como se hace con pymes? Pedir un 5% simplemente, ¿no? Para facilitar la entrada. No pasa nada, no te dice nada la ley de que se puedan bajar los porcentajes de solvencia respecto del valor estimado del contrato. Y no, a nuestro juicio, en la solvencia técnica no tiene por qué ser el 75% del valor estimado del contrato en cifra de negocio. Se puede ir a otros criterios que no tengan que ver con cuestiones económicas, ¿no? Como adscripción de medios, como el que vas a justificar que se justifique que hay currículums o que que va a haber en la ejecución del contrato personal con experiencia en la integración de personas, se me ocurre, o cualquier otra cuestión, pero que no tenga que ver con cuestiones económicas, ¿no? Para facilitar, porque se trata de quitar los palos en la rueda, ¿no? De hacer esto fácil a las entidades. Y, por supuesto, publicitarlo el contrato reservado no es, decía la semana pasada, el confiar en que la gente con sus alertas se va a enterar, ¿no? Los centros especiales de empleo de iniciativa social, las alertas, lo hemos dicho en todas las sesiones, funcionan mal, porque no existe en la plataforma de contratación una pestaña para señalar que es un centro especial de empleo de iniciativa social, y funcionan mucho mejor alertas de contratos de cualquier país europeo que las españolas en esta cuestión, ¿no? Por eso es fundamental el avisar como órgano de contratación que hace un contrato reservado, específicamente en este caso a Cegasal o a los representantes de los centros especiales de empleo de iniciativa social, otras asociaciones, las asociaciones del sector, y realmente pues evitar que se quede desierto, y darle, por supuesto, toda la transparencia del mundo, ¿no? A la ciudadanía en todos los restos portales de transparencia, etcétera, con todos los medios que hay, es fácil. Yo tampoco me quiero avanzar esto y hacerlo más largo, y voy a contaros un poco el balance. El balance ha sido magnífico de todos estos seminarios. Hemos tenido, no salgo ahora, ya salgo, hemos tenido más de 1000 impactos, y más de 1000 impactos en asistencia es muchísimo en un ciclo de seminarios. Distribuido, fijaos, en comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, con asistentes muy cualificados. O sea, han estado vocales de registros de tribunales de recursos contractuales, los responsables de los registros a los que me refería, que son los que tienen que facilitar y hacer ese registro específico para centros especiales de empleo de iniciativa social, directores generales de economía social, de empleo, de contratación pública a nivel de ayuntamiento, concejales de bienestar social, de derechos sociales, de empleo y de economía social también. Perfiles muy técnicos también en las diputaciones, y por supuesto todos los que habéis estado interesados de
el sector asociativo que habéis mantenido y que tenéis que ser los transmisores de todos estos enseñanzas, de todos esto que hemos comentado en los seminarios, ¿no? Si no, no nos sirve de nada, ¿no? El mensaje lo tenéis que llevar vosotros. Os voy a poner un momentito aquí, si soy capaz de compartir, porque tengo, ya sabéis, una dificultad visual. Y bueno, solo que me ayude Nacho, me he dado cuenta que lo iba a compartir, no lo veo. Os decía que hemos tenido una magnífica asistencia, pero también hemos tenido magníficos ponentes. Os doy las gracias a todos, a todo el equipo además que ha colaborado, que se ha visto por ahí. Esperanza, Marta, María, Gemma, Ginés, Alicia Monse y María Morales, y los 100 ponentes han participado en más de 140 ponencias. Habéis hablado de guías. Hemos confeccionado a raíz de nuestro proyecto esta guía específica para centros especiales de empleo y para la contratación pública, que queremos que se convierta en la guía de referencia. La iremos haciendo más grande, más larga, pero con nexos y con links a todo tipo de información y ejemplos concretos. Pero bueno, para que os hagáis una idea, hemos hablado en todos estos seminarios pues de lo que es este punto, ¿no? La reserva de los contratos, tocando todo lo que es conflictivo, pero la guía, pues, tanto al principio como al final, empieza a ir menos a más, explica no solamente la reserva, sino todas las posibilidades de acceso a la contratación pública, haciéndolo fácil para las entidades más pequeñas, explicando todo de forma pormenorizada, todo paso a paso, y incluso yendo a cuestiones más difíciles, ¿no? Y cuestiones, pues como si hablamos aquí, cuestiones tienen que ver, pues, como quién compone una mesa de contratación, qué pasa cuando hay ofertas excluidas por defecto de fondo, defecto de forma, incluso ofertas con bajas anormales, ¿no? Explicamos aquí que, bueno, las subvenciones, las ayudas al salario mínimo no son ayudas prohibidas del Estado, sino son una excepción justificada que justifican, lógicamente, los costes más moderados y que hacen posible, pues, incluso fuera de la reserva, pues, ganar contratos, ¿no? Son, como decía, excepción justificada y justifica, y se explica aquí cómo justificarlo. Explicamos, en definitiva, también todos los problemas de subrogación que ha estado comentando Carlos, ¿no? Porque efectivamente cuando eres empresa saliente, si los dos son centros especiales de empleo, no pasa nada, está en el artículo 27 del convenio sectorial, pero si hay una empresa saliente y que es un centro especial de empleo y la entrante no lo es, pues el Tribunal de Recursos Administrativos no suele tener en cuenta el artículo 130, pero el Tribunal de lo Social sí, con lo cual, a efectos de costes, pues la empresa saliente del centro especial de empleo no tendrá esos costes de despido y lo tendrá que tener bien claro, ¿no? Es distinto a nivel de la jurisdicción social, que solo que tienen en cuenta este artículo 130 y tienen en cuenta y dan cabida a la subrogación, que a nivel de los tribunales administrativos. No quiero tocar cuestiones más complicadas porque si no alargamos el tema. No sé cómo se queda. Tenemos el borrador del que hemos hablado antes aquí, también a disposición vuestra, para que lo llevéis le das un Word abajo. En este caso no sé si está, no ha salido. ¿Sale? Ah, sí.
le damos y abre aquí este borrador. No os lo he mostrado en ninguna sesión, pero aquí también se hace un preámbulo largo de de dónde viene la reserva, cuáles son las barreras, todos los conflictos jurídicos que tiene, pero se centra no solamente en la reserva, sino en todas las cláusulas sociales a favor de la discapacidad y, bueno, si me cierras ya... Y, ¿Dejo de compartir? sí, deja de compartir. Y en este documento lo fundamental, a mi juicio, no solamente es todo posibilidad de cláusulas sociales y de reservas, sino la regulación de la comisión a la que me he referido. La comisión mixta que, teniendo en cuenta la planificación anual de los contratos y en sus reuniones anuales o semestrales, lo que se haga, sería fundamental para impulsar la reserva y hacerlo en miles de ayuntamientos, no solamente de Galicia, sino de toda España. Pues yo por mi parte, son ya las 12, no quiero alargarme más. Pues agradeceros a todos del grupo, que os veo por aquí, Carlos, Santos, los ponentes, los que habéis estado en el equipo técnico, Monse, y no me repito, todos daros por saludados. Agradeceros todo vuestro apoyo, vuestra colaboración. Si no hubiera sido por vosotros, la FEM, que pone todas estas instalaciones, Nacho, que le tengo a mi lado, en la distribución, en el día a día, en la grabación de los links, tendréis este mismo seminario grabado, igual que el resto. No he entrado por la página web, pero podéis incluso en la página web, sin esperar a este informe ejecutivo que os he dicho que os voy a mandar, ir en la pestaña de noticias específica de Foro con R, ir barriendo, ir viendo viendo todos los seminarios. Y bueno, pues anunciaros que seguiremos desde el foro, aunque ya no sea con un proyecto financiado con fondos europeos, batallando y dando formación, incluso no solamente destinada a administraciones públicas, sino también a toda la cadena de proveedores. Va a haber pronto una directiva destinada a la sostenibilidad también social, ¿no? Sostenibilidad social, ambiental, etcétera, en la cadena de proveedores, en la que queremos estar ahí y dando presencia, visibilidad, como habéis dicho, a todo vuestro trabajo y, pues bueno, animaros a que sigamos en contacto y, bueno, muchas gracias. Si tenéis cualquier cuestión, cualquier pregunta, pues bueno, este es el momento y si no, sí, estás, José Antonio, que te veo. Sí, se me escucha, ahora se me escucha, ¿no? Sí. ¿Se me escucha? Perfectamente. Sí, bueno, buenos días. Nada, un poco para despedirme, no voy a entrar en materia. Fue un placer conocerte y trabajar contigo, totalmente, un placer, un lujo para mí y para todo mi equipo cuando yo era presidente. También me transmite el actual presidente y querido amigo que nosotros vamos a finalizar esta jornada técnica, que a finales, después del verano, septiembre posiblemente, hagamos un encuentro en una parte de Monforte de Lemos que ya estaba programada, pero por las elecciones fuimos alejándolas. En Monforte de Lemos vamos a tener una jornada de alcaldes, ¿vale? De los alcaldes de Galicia que ya están trabajando con nosotros, invitar a los otros alcaldes. Por lo tanto, tú estarás invitado, será un honor transmitido por el nuevo presidente, pero también transmitido desde ayer que fui presidente, para que palpes y veas el trabajo de Galicia, que ya lo conoces. Y referente a Carlos Santos, tenemos pendiente una comida y ahora tendré mucha más libertad, pero ya te mando un reto que ayer se habló en la asamblea
y el presidente actual está de acuerdo y que no te lo podía decir, te lo diremos en la comida. Vete preparándote porque queremos instalar en Galicia la Comisión de Técnicos de Contratación Reservada. Por lo tanto, tú serás el que vas a liderar esa comisión, ¿no? En Galicia. Por lo tanto, que nos gustaría, la decisión es tuya, nos gustaría un montón, porque creo que eres, y lo pienso así claramente, sin pelos en la lengua, primero, una gran persona, que eso es fundamental en la vida, y segundo, un gran profesional. Por lo tanto, como Cegasal siempre quiere a las buenas personas y a los grandes profesionales, pues nos gustaría que entraras en nuestro tren. Sin más, un fuerte abrazo a todos, un placer conoceros y me llevo grandes recuerdos de todos estos meses trabajando por las personas, que es lo que tenemos la obligación moral y ética. Muchas gracias, José Antonio. La verdad es que ha sido el lujo para nosotros estar, desde luego, trabajando con vosotros y hemos aprendido muchísimo. No es casualidad, la verdad, que tú estés repitiendo, que esté repitiendo Carlos por tercera vez. Tenéis muchísimo que aportar y creo que bueno, estáis siendo líderes en este tema y haciendo brecha, ¿no? en las dificultades. Y bueno, para eso, como dices tú, efectivamente hay que llevar detrás un bagaje, ¿no? Pero bueno, ser buena persona, como dices tú, ¿no? Y querer el bien para otros, que yo creo que es para lo que trabajamos todos, ¿no? Que es precisamente buscar ese bien común, esas posibilidades de mejora de vida para todos, en especial para las personas con discapacidad. Te agradezco mucho la invitación y me alegro mucho de que salga esta iniciativa, ¿no? De la Comisión de Técnicos, liderada por Carlos, ya seguro. Seguro que no se me puede negar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Ha sido un lujo. La verdad que no he hablado suficientemente del nivel de los ponentes y de las ponencias, pero bueno, recibiréis este informe ejecutivo y todas han sido buenísimas. Tenemos que reducir el número y poner solamente una representación de las 140, 10 o 12 pondremos y estáis vosotros en todas. O sea que enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós.